Así que quiero invitarles, por favor, a que se dirijan al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, específicamente desde el versículo 18. Vamos allí, versículo 18 al 22. Leemos la palabra, honramos la bendita palabra del Señor, bien, y la leemos por la misericordia de Dios. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos. Padre mi Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas a través de estas verdades. Espíritu Santo, te pido por favor, Señor, ayúdame a permanecer fiel a lo que el texto quiere decir. Ayúdame a permanecer fiel, Señor, a lo que el autor principal, el autor celestial, quiso decir a través, Señor, del autor humano. Te pedimos por favor, ayúdanos a tener un corazón abierto y a poder asimilar, Espíritu Santo, todas estas verdades para poder aplicarlas a nuestras vidas y también para posteriormente llevarla a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, hoy es domingo 24 de marzo del 2024. ¿Cuál es el nombre de este mensaje? Se llama Gracia Incompatible. Bien, gracia incompatible. Y el argumento que utilizo en esta mañana acerca de esta predicación es acerca de la suficiencia del Evangelio. Debemos reconocer, mis amados, que fuera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación. Solamente a través del mensaje de gracia que el Señor Jesucristo trajo para poder redimir a toda la humanidad o a aquellos que creyeran en Él, solamente en ese mensaje hay salvación. Perfecto. Necesitamos que se nos recuerde que el Evangelio del Señor Jesucristo es el corazón y el alma del cristianismo. Es absolutamente único. Es importante entender estas verdades. El Evangelio es distintivo y exclusivo en términos salvíficos. El Evangelio es único en el sentido más puro de la palabra. Es decir, el Evangelio de Jesucristo no se puede mezclar. El Evangelio de Jesús, de nuestro Señor Jesús, no se puede mezclar con ningún otro tipo de actos religiosos. Es completamente incompatible con todas y cada una de las demás ideas o creencias religiosas. No puede coexistir con ningún otro medio de salvación, con ninguna otra idea o creencia. Solamente Jesucristo, solamente en el Señor Jesús hallamos salvación. Solamente en el mensaje de su santo y perfecto Evangelio la humanidad puede hallar la esperanza para la salvación de sus almas. El Evangelio no puede integrarse en ningún sistema religioso de ninguna manera. Y cualquiera que piense que puede hacerlo está absolutamente equivocado, y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesús dice en el texto que tenemos acá al frente de nosotros. Bien, no existe ninguna mezcla. Los líderes religiosos de la época del Señor Jesucristo, estos líderes religiosos tenían un muy marcado interés por llevar el judaísmo a niveles muy elevados, a niveles muy extremos, donde pretendían hacer algún tipo de mezcla con la gracia de Dios, con la gracia redentora, con las obras que provenían directamente de su carne.
Pero la línea divisoria de gracia que Jesucristo marcó en aquel entonces, podemos entender que por esa línea no hay mezcla con el Evangelio. No existe nada que pueda mezclarse con el Evangelio de Jesucristo para que el ser humano pueda ser salvo. Es de suma necesidad que se entienda que la religión y el judaísmo o cualquier tipo de religión no son compatibles con el Evangelio bíblico. Vuelvo a repetir eso, la religión y cualquier tipo de residuo que venga o que provenga del judaísmo no son compatibles con el Evangelio bíblico. Es decir, el judaísmo que existe hoy y el judaísmo que existió o que existía en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesús son totalmente antagónicos al Evangelio que Él ha venido a predicar. Solamente en el Evangelio de Jesús hay salvación. El Evangelio del Señor Jesucristo es absolutamente único e inigualable. Estamos en una especie de cultura o de pensamiento universalista o pluralista e inclusive, mis amados, que acepta todo tipo de creencias basadas en una fe hueca que no traerá ninguna salvación a los que creen en ella. Solamente en Jesús hay salvación. ¿Y cuál es el problema de esto? Se preguntarán ustedes. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el problema de que se intente mezclar el Evangelio con cualquier tipo de religión? El problema radica que esa fe no está asociada a la persona adecuada, es decir, al Señor Jesucristo. Todo aquel que intente mezclar el Evangelio, todo aquel que quiera mezclar o que intente mezclar cualquier terminología religiosa con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente, mi amado, está en un error. El cristianismo, por supuesto, es contrario a todo eso. Las Escrituras son muy claras en cuanto a que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, una sola fe revelada, una sola revelación inspirada, es decir, la Biblia, y es la única revelación dada por Dios. La Biblia es la única revelación dada por Dios. Es vital, mis amados, entender que solo hay una interpretación exacta y correcta de la palabra de Dios. Solamente hay una interpretación y por lo tanto en la Biblia hay un solo plan de salvación. Existe un solo plan de salvación y viene por medio de la persona de Jesús. Cualquier sugerencia que altere o que mezcle la verdad del Evangelio es una corrupción errónea que solo tiene resultados condenatorios. Cualquier mezcla que quiera venir a colocarse o a infiltrarse con el Evangelio que el Señor Jesús ha venido a dejarnos, sencillamente traerá como resultado resultados condenatorios. Y en este texto que tenemos entre nosotros, en este texto que tenemos acá, tenemos una defensa muy clara de la singularidad y pureza del Evangelio. El Evangelio único de nuestro Señor Jesucristo y que es dado por el Señor mismo. Este pasaje proporciona una declaración frontal e inequívoca, totalmente frontal e inequívoca de la exclusividad del Evangelio como medio salvífico y su incompatibilidad con el judaísmo o con cualquier sistema religioso. Hay una incompatibilidad, escúchenme, con cualquier sistema religioso en relación al Evangelio puro que trae la salvación a todos aquellos que creen en él. Bien. En este pasaje veremos esta gran realidad. Ahora, al regresar a Marcos, vea otra vez Marcos, al regresar a Marcos, ¿no? Al regresar allí al Evangelio de Marcos y al texto que tenemos ante nosotros, recordamos los versículos 13 y el 17. Pueden por favor verificar por un momento los versículos 13 al 17 que leímos la semana pasada. Y nuestro Señor Jesucristo hace un llamado crucial e importante a la vida de una persona. Estamos hablando nada más y nada menos que de quién, que de Leví, en este caso conocido como Mateo. Él hace un llamado para que este hombre fuera su discípulo. Esta es una violación inexplicable a las expectativas y a la separación religiosa en lo que respecta a los fariseos y a los escribas. Este llamado que Jesús hace a Mateo o a Leví era algo que contradecía totalmente las expectativas religiosas que los fariseos en aquel entonces tenían según sus tradiciones.
Era una violación directa, era una violación que era inexplicable y que estallaba de alguna manera en la cabeza y en las mentes de estos hombres. Ellos no tenían nada que ver con un recaudador de impuestos. Ellos no tenían nada que ver con un hombre que había traicionado, ¿verdad?, a la gente de su pueblo cobrando impuestos, como lo era Leví, como lo era Mateo. Consideraban a los recaudadores de impuestos como los más bajos entre los bajos, traidores y marginados e inmundos. No podían ir al templo. De hecho, no podían ir a las sinagogas. Como lo aprendimos la semana pasada, a ninguno de los publicanos ni a ninguna de estas personas que hacían estas prácticas se les permitía tener algún tipo de contacto religioso, ya que para los fariseos estas personas estaban totalmente ¿qué? Excomulgadas de la fe en el Señor. Eran como una especie de leprosos que manchaban las liturgias religiosas que ellos erguían en su monopolio legalista. Según los líderes de los fariseos, debías evitarlo a toda costa. Debías alejarte de ellos y también evitar a todas las personas asociadas con ellos, ya que alguien que se juntara con un publicano caía en la categoría general de los más viles pecadores. Esta es la realidad que encontramos, mis amados, en este tiempo en el cual Jesucristo comienza a hacer el llamado a cada uno de sus discípulos. Los fariseos, al abrazar su religión de separación, justicia y santidad externa, se aseguraron de que visiblemente nunca se acercaran a nadie que estuviera en esa condición. Y aquí está Jesús. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús llamando a tal hombre. ¿Y quién era ese hombre? ¿Quién era ese Leví? ¿Quién era ese Mateo? Una persona que ante los ojos de los fariseos se merecía ser llamado. No, era el menos indicado según la religión fariseica para que Jesucristo llamara a este hombre. Sin embargo, vemos la gracia de Jesús abrazando a este vil pecador y levantándolo para hacer una obra maravillosa con él. Y con esto, todos los que estamos en este lugar nos podemos identificar. Pero somos tal vez esas personas que ante los ojos del mundo califican como los más bajos, como los que menos se merecían el cielo. Y la verdad es que están en lo cierto. Ninguno de los que estamos en este lugar nos merecíamos nada. Únicamente a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, hoy podemos estar ante su presencia. Y esto fue un shock absoluto para los fariseos. Este llamado hacia Mateo, Jesús lo hizo abierta y públicamente cuando pasaba por la caseta de los impuestos donde estaba sentado, y todos, absolutamente todos los que estaban allí, vieron este llamado. Esto fue una violación frontal y flagrante que Jesús estaba haciendo en ese momento ante los ojos de los espectadores y delante de la justicia hueca de aquellos líderes religiosos. Lo que Jesús estaba haciendo afirmaba en la mente de los fariseos que Jesús había adoptado una visión muy diferente a la que ellos tenían. Es realmente importante, amada iglesia, que podamos entender esto en esta mañana. Ellos estaban convencidos de que la doctrina de Jesús no solo era diferente a la de ellos, sino que según su criterio venía del mismo Satanás. Recuerde que según Mateo 12:24, a Jesucristo estos fariseos le dijeron que por Belcebú echa fuera demonios. Los fariseos cavilaban en sus corazones. Los fariseos cavilaban en sus corazones porque el mensaje de Jesús se había convertido en una amenaza para ellos. Ese mensaje era destructivo para su religión. Era una amenaza tal para ellos que habían llegado a la conclusión de que la única solución para terminar con ella era matar a su proveedor, es decir, al Señor Jesucristo. Es necesario comprender que la verdadera profecía del Antiguo Testamento se cumplió únicamente en Jesucristo el Señor. Y esto lo convertía en la realización total del plan de salvación que derrumbaría todo tipo de religiosidad para aquel entonces y para este tiempo también. Pero vemos la importancia de esta escritura porque Mateo también la registra en Mateo 9:14 al 17.
Y también se registra en Lucas 5, 33 al 39. Tanto Mateo como Lucas, así como Marcos, sitúan este incidente en el que Jesús afirma la exclusividad del Evangelio como medio para llegar al reino de los cielos. Es decir, si Marcos, Mateo y Lucas dejaron plasmada esta verdad y no la evadieron, es porque era importante esta escena para que entendiéramos que solamente a través del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo se podía hallar salvación. Y cuando tres escritores de los evangelios afirman intencionalmente verdades como esta, podemos estar seguros que el Espíritu Santo está enseñándonos acerca de la importancia de refutar cualquier obra humana o moralista que el hombre quiera implementar para traer salvación a sí mismo. Solo en Jesús hay salvación. No existe nada con lo que nosotros podamos pretender ganarnos el favor de Dios. Pero básicamente esta era la situación en la que estos hombres se encontraban. Ellos tenían una actitud donde pretendían a punta de favores y en base de obras ganarse el favor de Dios y por ende el reino de los cielos. Recordemos que esto está sucediendo en el contexto en el que Jesús está sanando y perdonando a los pecadores, los cuales eran los más miserables, los peores de los peores. Y en esto Jesús dejó muy claro que lo que está predicando es completamente opuesto de lo que ellos predicaban. Y lo que ellos predicaban era sencillamente que se podía ganar el favor de Dios mediante su propia justicia. Y todos sabemos que en esto ellos estaban completamente errados. Y así, tras este acto con respecto a Mateo, a Leví, viene este texto, mis amados, que encontramos en este momento frente a nosotros. Viene este texto en el que Jesús explica exactamente cuán incompatible es su mensaje de gracia con el judaísmo. Llega esta escena en la cual Jesucristo es muy intencional a querer dejar claro que la gracia de su evangelio era completamente incompatible con el mensaje legalista y humanista que ellos estaban presentando. Veamos, mis amados, la exclusividad del Evangelio. El Evangelio es exclusivo en el sentido salvífico. Ciertamente es inclusivo porque acepta a todo aquel que se arrepiente y que viene a Jesucristo ¿en qué? En fe. Pero es exclusivo en el sentido de que solamente en el Evangelio del Señor Jesús hay salvación y no en ninguna otra religión. Todo empieza con una acusación crítica de parte de los fariseos que viene disfrazada de una pregunta retórica. Era una pregunta que buscaba incomodar al Señor Jesucristo, que buscaba como de alguna manera agarrar fuera de base al Señor Jesús. ¿Y cuál es esa gran pregunta? Leámoslo, por favor. Veámoslo aquí en el versículo 18. Leemos. ¿Estaban ayunando los discípulos de quién? Los discípulos de Juan y los fariseos. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? Vea allí la palabra Juan. Vea cómo estos fariseos apuntan directamente hacia los discípulos de Juan. Y los de los fariseos, dice, ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Bien, ahora es importante que veamos el siguiente detalle. Con frecuencia el conflicto con Jesús y los líderes de Israel, los fariseos y los escribas, se construye en torno a preguntas. Si usted se pone a ver cada encontronazo, por decirlo de alguna manera, cada enfrentamiento que tenían los fariseos con la persona de Jesús era en base a preguntas que le hacían. Preguntas donde ellos creían que el Señor Jesucristo no iba a tener de alguna manera la respuesta para poder confrontar esa pregunta de duda que ellos estaban presentando. Esas preguntas parecen tener que ver la mayoría de las veces con el comportamiento contrario que Jesús tenía a la ley que ellos expresaban. O está violando una de sus leyes o tradiciones, o está haciendo algo en el día sábado que no se debía hacer según ellos, o hay algún comportamiento en el que están involucrados sus discípulos. Todas las preguntas que ellos hacían a Jesús venían relacionadas con estas cosas. Y aquí está el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de los fariseos ayunaban, pero tus discípulos no ayunaban. Es necesario que veamos el tema con los discípulos de Juan.
¿Qué pasa con los discípulos de Juan? Y es ciertamente sorprendente esto que sucede con los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan se referían a Juan el Bautista, obviamente, y se suponía que los que eran discípulos de Juan el Bautista tuvieron que haber tenido una transferencia de Juan el Bautista ¿hacia quién? Obviamente, hacia el Señor Jesucristo. La pregunta es, pastor, ¿y no se supone que todos los que eran seguidores de Juan el Bautista se habrían convertido en seguidores de Jesús? ¿Por qué los fariseos usan a los discípulos de Juan para acusar a los discípulos de Jesús? ¿No fue Juan quien dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso eso no era suficiente para que los discípulos de Juan dijeran, esta es la razón por la cual Juan está aquí bautizando a todas estas personas? ¿No fue Juan quien se esforzó en todos los aspectos para que de alguna manera él menguara y Cristo creciera? ¿Acaso no fue Juan el que hizo todas estas cosas? O sea, ¿no se pasaron a Jesús las personas que siguieron a Juan el Bautista? Es la pregunta aquí. La respuesta es no, o por lo menos no en la mayoría. De hecho, si regresa al capítulo 1 y al versículo 5, todo el país de Judea iba a él, es decir, iban ¿a quién? A Juan el Bautista, que estaba en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento para remisión de todos los pecados. Y las multitudes iban a él porque se supone que él estaba anunciando ¿al qué? Al Mesías. Todas las personas iban a Juan porque se suponía que él estaba anunciando la venida de aquel Mesías tan esperado. Pero no necesariamente, mis amados, todas esas personas que fueron a Juan o que iban a Juan para ser sus discípulos, no necesariamente todas esas personas cambiaron su lealtad hacia el Mesías. Esto de alguna manera nos da una luz acerca de que la mayoría ni siquiera sabían quién era Jesús, ni siquiera sabían quién era él, ya que solo fue un día que apareció allí y Juan lo identificó como el Cordero de Dios. Así que no nos sorprende que algunos seguidores de Juan solo querían asegurarse de no perderse al Mesías. Ciertamente no querían perderse al Mesías y querían ser bautizados para prepararse para esa gran llegada. Pero probablemente lo que esto generó en estas personas fue aumentar su devoción a las tradiciones de su religión. Es decir, Juan estaba apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Pero es probable que estas personas, en vez de mirar a Jesús, se quedaron viendo ¿a quién? A Juan. Y probablemente esto hizo que ellos comenzaran a alimentar una tradición y una fe que no estaba enfocada hacia la persona de Jesucristo, sino que estaba basada solamente en una religión. No necesariamente estas personas que fueron bautizadas por Juan se acercaron a Cristo, pero sí los hizo más conscientes de sus prácticas religiosas. Y esto es algo que debemos considerar. No necesariamente las personas que fueron bautizadas por Juan se bautizaron porque en realidad querían ver al Mesías, sino porque dentro de ellas esa práctica del bautismo los hacía más religiosos. Y es allí donde está el error del ser humano. Que cualquier liturgia, que cualquier acto que la iglesia haya implementado con el fin de que esas liturgias o esos actos que se hacen vayan con el fin de ir a Cristo en arrepentimiento, simplemente se convierten muchas veces en actos religiosos en los cuales nosotros depositamos nuestra confianza para nuestra salvación. ¿Cuántas personas no creen que simplemente por el hecho de zambullirse en un agua, con eso se van a ganar el cielo? Y eso es un grave error. La salvación viene solamente por venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados, reconociendo que solamente en Jesucristo, solamente por su gracia, podemos hallar la salvación que el Señor nos ha prometido en su palabra. De hecho, mis amados, ¿qué fue lo que sucedió realmente aquí? Estas personas se hicieron en sus prácticas aún más religiosos.
por lo que tal vez se acercaron un poco más a los fariseos, cayendo en las manos de las personas equivocadas. Se podría decir que los fariseos llegaron a desarrollar en estos discípulos de Juan una especie de influencia que los llevó cada día a abrazar más esa religión. De hecho, realmente esperaban el reino mesiánico y querían estar listos para cuando viniera el Mesías. Pero el problema es que ellos no se basaron o no basaron su arrepentimiento o no se basaron en un arrepentimiento, sino que se enfocaron en sus obras religiosas para llegar al nivel más alto de su religión, y por eso es que aquí ellos están asociados con los fariseos. ¿Cuál es la razón por la cual aquí estos fariseos llegan con los discípulos de Juan y comienzan a ver por la ventana lo que Jesucristo estaba haciendo al estar sentado con esos pecadores? La razón es esta: es que de alguna manera los fariseos se habían convertido en una especie de influencia para los discípulos de Juan. Quizás al hacer esta pregunta sobre el ayuno, la actitud de los discípulos de Juan no era tan siniestra como la actitud de los discípulos de ¿quiénes? De los fariseos. Ciertamente la actitud de los fariseos era completamente siniestra, oscura, satánica, que buscaba colocar en duda la autoridad del Señor Jesucristo. Pero ambos grupos de alguna manera estaban mostrando su interés en la práctica del ¿qué? En la práctica del ayuno. Ambos grupos, tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos, estaban empecinados, mostrando un interés por el acto en sí del ayuno. Y allí es donde está el error. Ahora, ¿de qué se trata esta práctica del ayuno? Todos sabemos que el ayuno significa no comer. ¿Abstenerse de qué? De la ingesta de alimentos con fines espirituales. Pero el detalle aquí es que ambos grupos están profundamente perturbados porque los discípulos de Jesús no están ayunando. De hecho, parecía que ellos estuvieran ¿de qué? De fiesta, porque estaban sentados regocijándose nada más y nada menos que con el Señor. Versículo 16, Jesús está allí con sus discípulos y están comiendo y bebiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Esta es una conducta sumamente escandalosa a los ojos de los fariseos y los escribas, y se preguntaban: ¿por qué no ayunan? ¿Cómo puede estar celebrando? ¿Y cómo pueden estar celebrando de una manera tan feliz, tan gozosa, festejando con este tipo de personas? Tal vez eran las preguntas que estos hombres hacían. En realidad, la pregunta no pretende ser una pregunta objetiva. Esta pregunta que los fariseos están haciendo no es objetiva, sino más bien es una crítica severa que están haciendo al Señor Jesucristo. Ellos quieren poner a Jesús y a sus discípulos en un aprieto, que ellos no supieran qué responder en ese momento. Pero lo que no sabían era que estaban ante el Verbo, ante la palabra de Dios hecha carne. Bien, ellos seguían un conflicto en sus pensamientos. ¿Por qué Jesús es tan contrario a nuestra religión? ¿Cómo Jesús puede estar comiendo con estas personas, con estos pecadores? ¿Cómo puede estar involucrándose? Si dice ser tan espiritual, si dice ser el Hijo de Dios, ¿cómo puede pretender estar con estas personas? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué ignora la exigencia y está relacionándose con estas personas? ¿Por qué ignora la exigencia que nuestra religión asume y propone de estar separado de los pecadores? ¿Por qué ignora el ayuno requerido por nuestra tradición? Eran preguntas que ellos se hacían, pero la verdad del asunto era que en el Antiguo Testamento solo se requerían ¿cuántos ayunos? Un solo ayuno. Un solo ayuno era lo que requería el Antiguo Testamento, o por lo menos eso es lo que vemos allí. Esto está según Levítico 16, 29 al 31. Se requería que en el día de la expiación, para los judíos conocido, ¿verdad? En este día se conocía como Yom Kippur, ¿no? Era el día de la expiación donde todo el mundo de alguna manera comenzaba a ayunar, practicando un arrepentimiento con el fin de exponer su corazón delante de Jehová. En el judaísmo esta práctica se conoce como Yom Kippur, y es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Y su tema central es la expiación y la reconciliación.
solo se prescribe un ayuno, solo se exige un ayuno. Sin embargo, hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento en las que la gente ayunaba voluntariamente y siempre se conectaba con una oración triste y desgarradora que reflejaba un arrepentimiento. Veamos algunos ejemplos. Tenemos a Esther capítulo 4, pueden anotarlo. Esther capítulo 4, en Isaías 58 también. Tenemos Primero de Reyes 21 y Joel capítulo 1, vuelvo a repetirlos. Esther 4, Isaías 58, anótelo y cuando esté en su casa usted los puede verificar. Esther 4, Isaías 58, Primero de Reyes 21, Joel capítulo 1, son textos o pasajes que nos muestran la práctica del ayuno activa en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos ayunos exigían? Un solo ayuno. Pero los fariseos habían hecho del ayuno su propio sistema exhibicionista. ¿Cuál es el problema con la práctica del ayuno de los fariseos? Que estos lo hacían simplemente para exhibir su supuesta espiritualidad, su supuesta ultra santidad, donde ellos querían aparentarle cosas a todos los que lo veían. Recordemos que en Lucas 18, del 11 al 12, puede buscarlo por favor. Lucas 18, del 11 al 12, el fariseo fue al templo a orar y dijo: te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Gracias te doy porque no soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. O sea, ellos pretendían ser mucho más espirituales aún que las personas del Antiguo Testamento. Ellos pretendían que por ayunar más de lo debido, con eso se iban a justificar delante del Señor. Esa era su receta, ese era su antídoto, ese era su as debajo de la manga. Ellos se basaban en un comportamiento totalmente externo. De hecho, tenían 3 prácticas las cuales amaban hacer públicamente. ¿Y cuáles eran esas prácticas? Dar limosna a los pobres, orar y ayunar. Estas 3 prácticas se convertían en la base en la cual ellos fundamentaban toda su religiosidad. Jesús abordó la hipocresía de estos hombres en su gran sermón del monte en Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan? Él dice en el versículo 2 del capítulo 6: en cuanto a sus limosnas, cuando deis a los pobres, no toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los ¿qué? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que sean honrados por los hombres. Versículo 5: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les gusta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Aquí nos damos cuenta de que Jesús era totalmente antagónico a estas prácticas que solamente buscaban justificar la mente y el deseo espiritual que tenían estos fariseos. Y luego, con respecto al tercero, que es el ayuno, lo vemos en el versículo 16, léalo: cuando ayunéis, no pongáis rostro ¿qué? No pongáis rostro sombrío como los hipócritas, que descuidan su apariencia para ser notados por los hombres cuando ayunan. En verdad les digo, ya tienen su recompensa completa. Pero tú, ¿qué dice? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu cara, para que tu ayuno no sea notado por los hombres, sino por tu Padre que está en secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. Era solo para mostrar. Estos fariseos estaban totalmente contrarios a las enseñanzas de Jesús. Estos fariseos sencillamente querían aumentar en sus cuentas legalistas una especie de crédito que los iba a librar delante de la presencia del Señor. Se especula que todos los lunes y todos los jueves eran los días que estos fariseos tomaban para practicar el ayuno. Y se veían desaliñados para que la gente supiera que estaban ayunando. Como dijo Pablo en Gálatas 6:12, que dijo: les encantaba hacer una exhibición abierta en la carne.
Allí Pablo ataca el tema de la carne, de querer hacer cosas en la carne, de querer dejar que sea la carne la que se exhiba para la justificación del hombre. Y este tipo de prácticas era donde estos hombres estaban basados. Recordemos que solo se debía hacer ¿cuántos ayunos? Un solo ayuno al año. Todos los demás eran voluntarios y tenían que ver con el corazón y tenían que venir del corazón. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En otras palabras, todos hacemos esto, pero tus discípulos no ayunan. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedes tú violar esto? ¿Cómo puedes hacer alarde de este comportamiento? Eso era lo que ellos pensaban. Eso era lo que ellos decían para sí mismos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos ayunando, que nuestros discípulos ayunen y tus discípulos, tú que dices ser el Mesías, sencillamente no estás practicando las cosas conforme a nuestras leyes? Entonces aquí vemos que ellos estaban totalmente desfasados de la verdad del comportamiento que Jesucristo quería mostrarles. Esta pregunta necesitaba una respuesta y Jesús se las da categóricamente y les da una respuesta correctiva en su propia cara. En los versículos 19 y 20, por favor, verifíquelo conmigo. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mientras el novio esté con ellos, los servidores del novio no pueden ayudar. Y todos sabemos que es así. Mientras tenga el novio con ellos, no pueden hacer ningún tipo de actividad que represente tristeza en sus corazones. Todo el mundo lo entendería. Es un ejemplo sencillo que aquí Jesús está utilizando para que cualquiera, hasta un niño, pudiera comprender que si hay una boda, ese momento de la boda no era un momento ¿para qué? Para tristezas. No era un momento para estirar la cara. No era un momento para decir: ¿por qué estás así? No, bueno, porque estoy ayunando. No, era un momento ¿de qué? De celebrar. Y es que esta es la vida del creyente. Esta es la vida verdadera de todo aquel que ha sido llamado y que ha sido redimido por la sangre del Señor. Estamos con Cristo y la vida del creyente representa eso. Representa una fiesta, representa un gozo. Representa un estado de gozo absoluto que sencillamente nunca se nos será quitado. Esta es la gran verdad del creyente. Según la tradición, mis amados, la boda en aquel entonces, según la tradición, las bodas duraban hasta 7 días. De hecho, era un derroche total por dicha celebración. O sea, el Yom Kippur no encajaba en una ¿qué? En una boda. Eso de agarrar ese día y tomarlo como un día sombrío, un día de expiación, donde yo voy a llegar a la boda a llorar, no cabe en ese escenario. Es un momento de alegría, es un momento de gozo, es un momento donde estamos completamente enfocados en el gozo que el novio tiene y que la novia tiene en este momento. De alguna manera esta actividad legalista no encajaba por tener al novio presente. Incluso existían antiguas reglas rabínicas que prohibían ayunar a los invitados en una boda. ¿Por qué? Porque estas personas, estos fariseos, eran tan hipócritas que querían hacer alarde de su espiritualidad e incluso se iban a las bodas y cuando los veían con la cara larga le preguntaban: ¿por qué no comes? ¿Y qué respuesta daban estas personas? ¿Qué respuesta daban los fariseos? Bueno, estoy triste, no puedo comer. ¿Por qué? Porque estoy de ayuno. Estoy de ayuno, no te me acerques. No es un momento para que yo coma ni me alimente de todos los manjares que están colocando acá. Entonces los rabinos tuvieron que establecer reglas según las cuales no podían ayunar en una boda. Pero eso Jesús, y por eso Jesús es que es tan enfático. Por eso es que Jesús utiliza aquí en el versículo 19 esta alegoría o este ejemplo a través de la boda para que ellos entendieran que no era el momento de estar triste. No se puede hacer eso, no es aceptable, no está permitido. Este no es un lugar para un corazón quebrantado y afligido por el dolor.
Incluso las Escrituras dicen: regocijaos con los que se alegran, alégrense con los que se alegran. Eclesiastés 3:4. ¿Lo ha leído? Allí está. Alégrense con los que se alegren, con los que se alegran, gócense con los que se están gozando. Es decir, si había una boda, que es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿qué es lo que hace un familiar cuando ve que su hija o su prima o su tía se le va a casar? ¿Qué hacen? ¿Se ponen tristes? No, se alegran. A menos que sea una de las personas que vaya, usted sabe decir: yo me opongo. A menos que sea ese tipo de personas, todos se van a alegrar, todos van a estar gozándose. Todos van a estar allí pendientes de ayudar, a poder apoyar a la pareja, a los novios. ¿No? Así que los fariseos y los escribas ayunaron para lucirse. No hubo un verdadero quebrantamiento por su pecado. No hubo una verdadera oración compasiva, porque ellos sencillamente no sufrían, no la sufrían. No había un deseo verdadero en ese ayuno, una intención correcta de hacerlo para poder hacer algo positivo en sus vidas, que agradara a Dios o que fomentara la vida en otras personas. Sencillamente no había ningún buen deseo en las prácticas que ellos hacían. Este tipo de falso ayuno no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en las vidas de estos discípulos, porque están en presencia nada más y nada menos que del novio. Estaban allí frente al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador de todas las cosas. Entonces nuestro Señor Jesús simplemente diciendo: en efecto, el Mesías está aquí. Esto no es un momento para ayunar. Es completamente inapropiado que los discípulos de Jesús ayunen y giman mientras Él está presente. El tan esperado Mesías estaba sentado a la mesa con estos pecadores. Y ciertamente todos sabíamos que esas personas que estaban alrededor, los fariseos, no estaban reconociendo que Jesucristo era el Mesías. Sencillamente estaban adoptando una religión diferente, una religión antagónica. Y para ellos era difícil de entender, no lo entendían, no lo entienden. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino al Padre, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Y sus discípulos estaban celebrando junto a la mesa con Él. Pero ¿qué estaba haciendo la religión? ¿Qué estaba haciendo la religión? Sencillamente mordiéndose la lengua, sencillamente jalándose los cabellos, porque se preguntaban: ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Ahora, mis amados, Jesús hace la salvedad sobre la práctica del ayuno. ¿Es malo ayunar? No, es una práctica que se realizaba y que nacía desde un corazón quebrantado, y es una práctica que aún nosotros como hijos de Dios podemos hacerla sin ningún tipo de interés de querer doblarle el brazo a Dios. Es una práctica, y aquí Jesús en el versículo 20, por favor léalo, Jesucristo aclara de que sí vendrían tiempos en los cuales se tendría que ayunar, pero que ese momento en específico no era el momento indicado para que ellos lo hicieran. ¿Qué dice el versículo 20? Vendrán días en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán en ese día. Esa es realmente una declaración sorprendente. Los días vendrán y habrá un tiempo en el futuro cuando Él ya no esté y la alegría de la boda terminaría. En pocas palabras, el novio será arrebatado. Eso es lo que significa acá. Y específicamente en el griego, el verbo que se utiliza acá significa epairo, y transmite la idea de un arrebatamiento repentino y violento. El Mesías sería arrebatado. ¿A qué se refiere eso? Bueno, Isaías dijo lo mismo en Isaías 53:8. Puede verificarlo. Escuche lo que dijo Isaías: por opresión y juicio el Mesías será quitado. La misma expresión, cortado de la tierra de los vivientes, es decir, asesinado para la transgresión o por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién se debió el golpe? Reina Valera 1960 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él será quitado, Él será asesinado en nuestro lugar.
Esta es entonces la primera referencia de Jesús a su muerte en el Evangelio de Marcos. Marcos aquí hace la primera expresión donde anuncia la muerte del Señor Jesucristo. Aquí vemos la futura obra de sustitución que Jesucristo haría en la cruz para ser el recipiente donde Dios dejaría caer toda su ira como un acto de expiación por nuestros pecados. Ese anuncio donde Jesucristo mismo dice: el novio será quitado y entonces ayunarán. Con esas palabras Jesús estaba anunciando que Él tendría que ir a la cruz y convertirse en ese recipiente donde la ira de Dios caería sobre Él por causa de nuestras transgresiones y por causa de nuestros pecados. Cuando eso suceda, Jesús está queriendo decir, cuando eso suceda, entonces ayunarán, y no será un ritual, y no será un espectáculo de lunes o jueves, será una angustia verdadera de dolor. Y ciertamente fue lo que los discípulos de Jesús experimentaron en aquel día cuando Jesús expira y muere en aquella cruz. Sobre ellos vino un dolor que los aplastó. No hay duda de que cuando Jesús fue arrestado y ejecutado, los discípulos fueron aplastados más allá de toda comprensión. La profecía aquí es que ayunarían, y de hecho, mis amados, ellos lo hicieron. Lo que explica por qué cuando Jesús se encontró con dos de ellos en Lucas 24, camino a Emaús, ¿se acuerda de eso? Recordemos que estaba hablando con ellos, pero ellos no sabían, no lograban identificar que era Él. Y en su tristeza van a su casa, y estando con ellos, Él mismo, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Partió el pan y se lo dio, ¿verdad? Y se los dio. Ahora, ¿qué curiosidad es esa, mis amados? Que el mismo Señor Jesucristo haya tomado el pan, usted lo puede verificar, haya tomado el pan y haya sido por iniciativa del mismo Señor Jesucristo que les dice: toman, coman ahora. ¿No? Lucas 24:30, para ser más específico, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, ¿y qué hizo? Lo partió y les dio. ¿Sí lo está viendo? Esto nos enseña que fue efectivamente, mis amados, esto nos enseña que efectivamente ellos tendrían un momento para ayunar. Pero ese instante en que Jesús está con ellos no era el momento de hacerlo. O sea, el momento en el que ellos estaban sentados a la mesa con Jesús no era el momento de ¿qué? De ayunar. Aquí vemos al judaísmo imponiéndose de alguna manera. Vea la escena, Jesús está con estas personas y los fariseos están alrededor, alándose los cabellos y viendo a ver qué iba a hacer. Aquí vemos a este judaísmo imponiéndose de una manera vertiginosa. El judaísmo en su nivel más devoto, el judaísmo en su nivel más moralista, el judaísmo como religión extrema, una religión con toda conexión con el Antiguo Testamento y todo su deseo de reverenciar a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ese judaísmo es completamente fuera de contacto con Dios y queda en un estado totalmente incompatible con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Completamente fuera del contacto con la salvación de Dios, y a propósito, mis amados, completamente fuera del contacto con el Hijo de Dios, y por supuesto, completamente desligados del mensaje del Evangelio. La religión es totalmente antagónica a la gracia de Dios. Debemos entender eso. La religión es completamente contraria al mensaje de gracia que el Señor ha venido a dar y a traer para salvación de todos nosotros. Jesucristo les predicó la gracia y ellos estaban dispuestos a negar que fueran pecadores. Jesucristo les hablaba del perdón de pecados y ellos decían: nosotros, pecadores, tú no ves todo lo que hacemos para agradar a Dios. Jesús les predicó el arrepentimiento del pecado y estaban orgullosos de sus justificaciones externas. Él les predicó humildad y ellos estaban en una ceremonia exhibicionista. Él les predicó de un corazón transformado y ellos se aferraron firmemente a su vieja conducta. Él les ofreció el camino hacia la aprobación del Padre, pero a ellos les encantaba la aprobación de ¿quiénes? De los hombres. Jesucristo les ofreció de alguna manera la aprobación de Dios, pero ellos ya tenían un ritual en el cual se sentían aprobados. Él les ofreció una relación. Él les ofreció una relación con Dios, pero ellos prefirieron una religión.
religión. Y para dejar claro el mensaje de su gracia, incompatible con la religión que ellos estaban haciendo, con esa religión totalmente perturbadora y fuera del contexto de la gracia, el Señor Jesús hace varias analogías clarificadoras. Él hace varias analogías que buscaban clarificar la mente de estos hombres para que ellos pudieran comprender la esencia de la gracia de su santo evangelio. Y eso lo vemos precisamente en los versículos siguientes, con los cuales vamos a finalizar, versículo 21 al 22. En su manera inimitable, Él usa analogías que ellos fácilmente entenderían. Jesucristo usa de alguna manera peras y manzanas. Cual madre usa una pera y una manzana para enseñar a su niño a sumar y a decir: una pera más una pera, papá, ¿cuánto es? 2. ¿Qué hizo Jesucristo? Utilizó estas analogías sencillas para que ellos pudieran ¿qué? Entender la gracia de su mensaje. Prácticamente, mi amado, esa explicación que hace Jesucristo, esa aclaratoria, no necesitaba de una explicación minuciosa. Versículo 21, ¿qué dice aquí el Señor Jesús para responderle? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre una prenda vieja. De lo contrario, el remiendo se desprenderá, lo nuevo de lo viejo, y se producirá un desgarro peor. Esto se refiere a que no, en aquel entonces, lo que Jesucristo está queriendo decir es que en el tiempo de Jesús se refiere a que no habían productos sintéticos. En aquel entonces no existía un tipo de tela prefabricada o procesada por máquinas. En aquel entonces no existían productos sintéticos en el tiempo antiguo. Las cosas sencillamente, mis amados, con el pasar de los años y al ser alteradas con algún tipo de líquido, ¿qué sucede? Se encogían. Cualquiera que lavara en cualquier momento algo que esté hecho de un tejido natural, ya sea lino, algodón o lana, o alguna otra forma de pelo de animal entretejido, sabían que esa tela se encogería. Cualquier ama de casa sabía y entendía esta gran verdad. Así que todo el mundo sabía que si se tomaba un trozo de tela nuevo sin encoger y se cortaba en forma de parche para pegarlo a una tela vieja, cuando esa prenda se lavara, al secarse, el parche nuevo se encogería, desgarrando la tela vieja, y el orificio vendría a ser mucho peor. Esta era una mezcla tonta y sencillamente forzada, y era una mezcla que sencillamente todos sabían que traería un resultado negativo. No se puede mezclar un parche nuevo con un trozo de tela viejo. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo acá en sus propias caras. Es decir, los rituales ceremoniales del judaísmo apóstata son una prenda vieja y desgastada, y no se pueden tapar los agujeros con un pedazo del evangelio. Vuelvo a repetir eso. Los rituales de la religión, los rituales de cualquier actividad religiosa apóstata son una prenda vieja y desgastada, y no se pueden tapar los agujeros, los errores o las fallas de esas religiones con un pedazo del evangelio. Aquí entendemos que el evangelio de gracia no es compatible con los dogmas de los fariseos. Jesús no vino con un mensaje para remendar el viejo sistema, no. Jesucristo no había llegado con el mensaje del evangelio, que era la tela nueva, para pretender remendar los dogmas de la religión antigua. ¿Por qué? Porque sencillamente no es compatible. O es el evangelio o es la religión. O tomamos la religión y la parchamos con un poco de evangelio, con un poco de Jesús, para aparentar que somos de Dios.
O sencillamente, mis amados, tomamos todo el Evangelio y abrazamos todo el Evangelio y nos determinamos a vivir el Evangelio en su máxima expresión. No existen añadiduras. No existe ningún tipo de compatibilidad con el mensaje de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo con cualquier acto religioso. Solamente en el Evangelio de nuestro Señor podemos tener salvación. No hay ningún tipo de compatibilidad. Jesús vino con un mensaje completamente nuevo para reemplazarlo todo junto. Él vino con un mensaje para reemplazarlo todo junto, o sea, absolutamente todo. Jesús no había venido para abolir la ley, y esto tiene que quedar claro. Jesús no había venido para abolir la ley, pero sí para abolir el sistema condenatorio y superficial de los fariseos y las consecuencias de ese pecado. Trajo un nuevo evangelio interno de arrepentimiento. Jesús trajo un nuevo evangelio interno de arrepentimiento y de perdón y de gracia que no puede mezclarse con el antiguo judaísmo, que no puede relacionarse con ningún tipo de tradición u obras de justicia propia, ni ninguna otra religión. En ese aspecto, el evangelio es exclusivista, porque solamente en él está esa salvación que todos necesitamos. Y ese evangelio es Jesucristo mismo viniendo a ser el intercesor entre Dios y los hombres, a ser el mediador entre el Creador y su creación. ¿Cuántos se reconocen eso en esta mañana? El vestido viejo, por cierto, mis amados, escúchenme, aclaro algo acá. El vestido viejo no es la ley de Dios, no es el Antiguo Testamento. El vestido viejo es la religión del judaísmo que en ese momento había proliferado tanto y que los fariseos estaban auspiciando de una manera vertiginosa. Y las piezas del evangelio no se podían coser con él. Es lo que Jesús les está queriendo decir acá. Jesús dijo esto esencialmente en las parábolas de Mateo 13, en los versículos 44 y 45, cuando dijo que había un hombre que encontró un tesoro en el campo y que hizo, lo vendió todo y compró el tesoro. Y un hombre que encontró una perla de gran precio y que hizo y vendió todo para comprar esa ¿qué? Esa perla. Una vez que descubres el evangelio, y esto lo debemos entender todos en este lugar, una vez que tú descubres el evangelio, que es el tesoro, que es esa perla, solo podrás comprarlo si lo vendes absolutamente todo. O sea, si te desprendes totalmente de tu corazón de todas las cosas que antes representaban una seguridad para ti. Estos fariseos se sentían seguros en sus dogmas. Estos fariseos se sentían seguros en su religión, en sus costumbres. Y así como el Señor Jesús nos dice acá, necesitas salir de todo para poder comprar esa perla. De la misma manera debemos hacerlo nosotros. Si tú no estás dispuesto a soltar ese pasado oscuro, ese pasado legalista en el cual tú te sentías complacido contigo mismo por tus obras, sencillamente, mi amado, no vas a ser apto para ese mensaje de salvación que el Señor ha traído para poder redimir nuestras vidas. Aquí está la suficiencia de la gracia de Dios, totalmente incompatible con cualquier intento humano de querer ganarse el cielo. No puedes ganarte el cielo, que ya la gracia ha comprado por ti. Tú no puedes ganarte el cielo, que ya la gracia de Dios ha comprado por ti. Tú sencillamente lo recibes viniendo en arrepentimiento y fe a la persona de Jesucristo. Esto no es un mensaje en contra de las personas que practican una religión, pero sí es en contra, mis amados, de un sistema dañino y podrido que le ha metido en la mente de las personas obras para que estos crean que por estas obras se van a salvar. Sencillamente debemos entender que a través de la obra redentora del Señor Jesús podemos hallar esa salvación. El Mesías había venido y por su muerte y resurrección ofrece perdón y salvación. Si abandonan su esperanza en sus propias obras y en sus viejas tradiciones, esas personas tendrían salvación. Pero debido a que estaban aferrados a todos sus dogmas y a toda su vida pasada, sencillamente no podían ver la gracia que estaba frente a ellos. No es posible ninguna mezcla del evangelio. No es posible ninguna mezcla del evangelio con ninguna religión. Es absolutamente única.
Es gracia y solo gracia. O sea, sola gracia, solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, solo en Cristo Jesús hay salvación para la gloria de Dios. Y luego les da otra ilustración, esencialmente señalando lo mismo, que dice más adelante: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. Pero se echa vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí lo ve? En Josué 9, capítulo 4 al 13, puede anotarlo, no lo vamos a buscar ahorita. Yo quiero explicarle un poco. En este pasaje de Josué 9, 4 al 14, y si usted es rápido puede buscarlo y verificar por encima. Allí se habla de estos odres. Allí se habla de estos que eran específicamente cueros. ¿Qué eran los odres? Era una especie de cueros. ¿Qué hacían? Tomaban la piel de la cabra y la cosían haciendo una especie de bolsa grande de piel de cabra, es decir, un cuero fresco, y lo llenaban de vino nuevo. Es decir, se utilizaba un cuero fresco de piel de cabra que se cosía en su alrededor, y con esto se hacían estos odres. Era muy importante que estos odres, estos ollejos, fueran flexibles, nuevos, y pudieran contener el vino fermentado. ¿Lo está escuchando? Si alguien tuviera por ahí cueros reutilizados y que hubiesen permanecido sin ser usados por un periodo de tiempo, ¿qué pasaba con esos cueros? Todos sabemos, para los que tienen algún tipo de cuero que no ha sido curado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se agrietearía de alguna manera, se volvería quebradizo, y cuando se volviera a echar vino en ellos, sencillamente ¿qué sucedería? Se rompería y todo el vino se derramaría. Nuestro Señor Jesús está diciendo que no se puede verter el evangelio. No se puede vertir el evangelio cristiano, el evangelio verdadero, en los viejos odres quebradizos, agrietados, rotos e inútiles de la religión. ¿Sí lo está viendo? Es lo que les está diciendo. Recuerden que ellos vinieron con todas sus banderas religiosas a reclamarle por qué no estaban ayunando. Porque ellos estaban seguros de que con esas prácticas iban a agradar a Dios. Ese era al menos el término que ellos estaban utilizando. Pero todos sabemos que sus corazones estaban completamente lejos de ¿quién? Del corazón del Señor. Y esto es algo que sucede muy regularmente con nosotros si no tenemos sumo cuidado de la vida que estamos llevando delante de Dios. Mi amado, debemos reconocer que nuestra relación con el Padre es únicamente por la gracia que el Señor ha derramado a través de Jesucristo. Si tú y yo hoy podemos tener un acceso libre a la persona de Dios, es porque Dios mismo ha venido, se ha encarnado para darnos un acceso abierto a esa gracia soberana que encontramos cada día por la causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tú tienes hoy esa oportunidad. Mira todo el aparataje que la religión crea. Mira todo el aparataje que la religión impone, todos los dogmas, todos los inventos, sencillamente para alejar a la gente del Señor. Era muy importante que estos odres fueran flexibles para que ese vino fermentado se pudiera sostener. Aquí el Señor está diciendo de que el vino nuevo del Evangelio solamente es compatible con odres completamente renovados. O sea, en otras palabras, Jesucristo, el Señor, deposita esa gracia del Evangelio única y exclusivamente en personas, en seres humanos, a los cuales el Espíritu Santo ha venido a hacer su obra redentora para transformarlos y hacerlos nuevas criaturas. Por esa razón es que sencillamente la gente que no es impactada por el poder del Espíritu Santo no puede recibir ese vino nuevo. No puede recibirlo. La pregunta es, ¿tú has tenido ese impacto en tu vida? ¿Tú has sido lleno de ese vino nuevo verdadero? ¿O estás lleno de dogmas? ¿Estás lleno todavía de tus actividades que hacías anteriormente en tus religiones tradicionales?
Debemos entender que debemos ser absolutamente renovados. Y eso es una obra que solamente el Espíritu Santo de Dios puede generar en nuestras vidas. Y ahí es donde vemos la maravillosa gracia del Señor obrando en cada uno de nosotros. La buena noticia del Evangelio no demandaba que las personas se aferraran a las prácticas moralistas como estos hombres lo estaban haciendo, sino a que la gente viera su insuficiencia para salvarse a sí mismos. Y esto los llevaría a un verdadero arrepentimiento. En Gálatas 5, del 3 al 6, por favor, léalo conmigo. Pablo les dice a los que pretendían aferrarse a prácticas, que pretendían sumarle algo a la obra de Cristo. En el versículo 3 vemos lo que Pablo le dice acá. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No era solamente ese acto de circuncisión, sino que sencillamente tenía que cubrir toda la ley. Vea lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo sobre la persona de Pablo, en la persona de Pablo, quiere dejar plasmado aquí en las Sagradas Escrituras. Y esto es frontal, mis amados. Fíjese lo que dice, versículo 4. De Cristo os desligasteis. O sea, ¿qué está diciendo? Que todo el que hiciera este tipo de prácticas se veía obligado a tener que cumplir absolutamente toda la ley. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, es una cadena. Si tú quiebras un eslabón, no dañas solamente un eslabón, dañas, echas a perder toda la cadena. Por lo tanto, no pretendas tú querer cumplir solamente con un solo punto de la ley y con los demás no, porque sencillamente te estás condenando a ti mismo. Aquí Pablo lo dice, está obligado a guardar toda la ley. ¿Y qué dice? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Sí lo está leyendo? O sea, los que por la ley se pretenden justificar, sencillamente ya está. Ustedes no están en Cristo. Han quedado sencillamente desprendidos de la gracia de Jesús. ¿Lo está leyendo? Versículo 5. No, allí mismo. Volvemos a leer versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis ¿qué? Caído. Todo el que pretenda ganarse el cielo con ayunos, todo el que pretenda ganarse el cielo o querer agradar a Dios con actos externos, vistiéndose de una manera, haciendo cosas legalistas simplemente para aparentar, para exhibir, para tener una actitud exhibicionista, para que me vean por las calles, miren lo religioso que soy, miren lo bueno que soy, sencillamente, mi amado, se cae de la gracia del Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo es absolutamente suficiente. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sencillamente estábamos muertos. Y un muerto está muerto. Un muerto sencillamente no se puede mover por sí solo. Un muerto por sí mismo no se puede levantar, no puede hallar vida. Ese muerto necesita de una obra sobrenatural que venga sobre él y lo levante y lo resucite para que éste pueda vivir. Y en esa condición muerta estábamos tú y yo. En esa condición muerta está toda persona no regenerada. Solamente Dios tiene el poder a través de su Espíritu Santo, a través de su glorioso Espíritu Santo, para resucitar todo lo que está muerto. Y el Señor Jesucristo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu, véalo allí. Vosotros por el Espíritu aguardamos por la fe. Vea la fe, la esperanza de la que de la justicia. Aquí se encuentra, mi amado, categóricamente reflejado la justificación solamente por la fe y por la gracia del Señor. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí lo está viendo? Es una fe que obra por el amor que se desborda del trono celestial. Es una fe que viene por el amor que Dios ha dado al entregarnos ese Espíritu Santo, al entregarnos a Jesús en la cruz, para que entonces ahora nosotros podamos tener esos pequeños balbuceos de amor hacia Él.
Es un amor que decidió amarnos primero. Es un amor que decidió venir por nosotros, aun cuando nosotros le dábamos la espalda. Era un amor fiel, un amor verdadero, un amor que partió y dividió la historia de la humanidad en dos. No existe momento más importante en la vida de un ser humano que aquel día en el que nace de nuevo por la obra redentora del Espíritu Santo, por la obra redentora del Señor Jesucristo. Esto es incompatibilidad pura. No se puede insertar la gracia en un sistema de leyes. El evangelio cristiano verdadero es el único camino de la salvación, incompatible con todos los demás y con todos los demás sistemas religiosos, porque es Dios mismo. Cristo es el centro de ese evangelio y viene solamente por gracia a través de la fe en el Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje en todo esto, pastor? ¿Qué es lo que tenemos encontrado aquí? Es simplemente esto, mis amados. No sé en qué punto de vista tal vez puedas estar tú. No sé qué estés considerando tú que sea Jesucristo. No sé cómo ves al Señor. No sé para ti quién es Dios. Pero sencillamente debemos entender algo. Cristo no es, escúcheme, un parche que tú vas a querer añadir sobre tu vida para tú pretender justificarte delante de Dios. Jesucristo, mi amado, no lo podemos agarrar como una estampita y querer pegarla en nosotros y cargarla como un amuleto allí, llevando una vida religiosa, llevando una vida completamente entregada al pecado. Pero Jesucristo es un parchecito que nos ponemos por allí y que sacamos de vez en cuando para que la gente lo vea. No. ¿Por qué? Porque ese parchecito tendrá la capacidad de desgarrar y aún poner en peor condición esa persona que lleva una vida religiosa falsa delante del Señor. O sea, es decir, mis amados, Cristo no vino a ser un parche, Cristo vino a hacerlo todo en tu vida. Vino a cubrirlo y a reemplazarlo absolutamente todo en la vida de cada uno de nosotros. Es necesario que entendamos esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo afirma en Hechos 4:2. ¿Qué dice el apóstol Pedro acá? Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Véalo, Jesucristo no es un parche para salvar la humanidad. Jesús lo es el todo en todos, para traer la salvación por la única forma que los seres humanos pueden llegar al Creador. El cristianismo no es compatible con religiones, ni siquiera es compatible con falsas tendencias cristianas. Y por no hablar, mis amados, con todas las religiones no cristianas. El evangelio de Jesucristo no es compatible, escúchame, con el evangelio tradicional que muchos que se hacen llamar cristianos llevan en este tiempo. Un evangelio de plástico que sencillamente no es el evangelio de las Escrituras. Por eso cuídate de andar con una actitud legalista. Cuídate con andar con tradiciones, creyéndote que porque naciste en un hogar cristiano, por eso te vas a salvar. Si usted no se arrepiente, mi amigo, ni porque su papá sea pastor, ni porque su mamá sea lo que sea, si usted no se arrepiente, sencillamente se va a perder. Necesitamos entender, mis amados, la religión de los fariseos. ¿Qué era la religión de los fariseos? ¿Por qué Jesucristo habla aquí de esta piel de cabra? ¿Por qué Jesucristo habla aquí de estos odres? Porque la religión de los fariseos era la piel vieja. Véalo, la religión de los fariseos era la piel vieja. No podía contener el evangelio. Esa piel vieja de la religión que estos fariseos tenían, no podían contener ni soportar el peso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo está viendo? Pero en lugar de creer, en lugar de recibir la gracia, conservaron sus odres viejos, quebradizos, andrajosos y muertos, y rechazaron el evangelio de Cristo. Todos sabemos lo que ellos hicieron al final. El deseo que ardía en sus corazones es sencillamente ver a Jesucristo muerto, porque era el proveedor de ese evangelio que traería salvación a la humanidad. Nuestro Señor dio una tercera ilustración y Lucas la registra. Así que veamos Lucas 5:39, por favor. Cerraremos con esto. Lucas también registra una ilustración y está conectada con la idea del vino. Dice acá, este es el relato paralelo a este Lucas. Lucas dice aquí en el capítulo 5, versículo 39, ninguno que beba del añejo, ¿qué dice?
Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Jesús dijo que es muy natural que la gente se aferre a lo viejo que a las cosas nuevas que el Señor trae para salvar. Ojo, y estas cosas nuevas a las que me refiero, estamos hablando del Evangelio de Jesús. Porque ¿qué es el Evangelio? Es la nueva y la buena noticia de salvación. Entonces, Jesús dijo que es muy natural que la gente se aferre a su religión. ¿A cuál religión? A la religión familiar, a asuntos ancestrales y a tradiciones transmitidas de generación en generación. O sea, aquí Jesucristo está diciéndoles con este tema del vino añejo, de abrazar las cosas viejas, de no soltarlas, es a esa tendencia que tiene el ser humano a aferrarse a las religiones, a asuntos ancestrales, a tradiciones transmitidas por familiares. Hay gente que dice ser de una tal religión y ni siquiera lo es porque tenga una concientización de quién es Dios sobre su persona, sino que sencillamente, bueno, como mi papá fue esto, como mi mamá fue esto, como mi tío fue esto, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Cómo voy yo a romper con esa bonita tradición, pastor? No lo puedo hacer. La pregunta es, ¿esa tradición te trae verdadera salvación? Allí es donde está el problema. Allí es donde está el problema. Y no es solamente la salvación, sino la relación que tienes con Él. Déjame decirte, mi amado, que la esencia de la salvación, ¿sabe cuál es? Es que un día estaremos delante de la presencia de Dios y podremos tener frente a frente al dueño de todas las cosas. Esa es la esencia y lo más importante de nuestra salvación. No es que huyamos del infierno y nos ganemos el cielo, no, sino la esencia de la salvación, la alegría y el gozo de la salvación del cielo es que Cristo, nuestro Padre Celestial, va a estar allí. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Necesitamos comprender esta verdad. Tristemente, mis amados, eso se ha convertido en gran parte de sus vidas. Han cultivado tal gusto por su propia religión que si se les ofrece algo nuevo sencillamente no les interesa. Están muy satisfechos con lo familiar. Llevan años bebiendo cierto vino religioso y no les interesa en lo absoluto ningún tipo nuevo, por mucho que prometa ese vino nuevo. Esto es algo tan mortal. Es un amor cultivado y profundamente cultivado por la religión falsa. Es muy difícil de romper cuando estas personas están adheridas a estas cosas. De hecho, la religión puede hacer que una persona vea la verdad como una amenaza. Vuelvo a repetir eso. La religión tiene la capacidad de hacer que un ser humano vea la verdad de la palabra como una amenaza para él. Y eso lleva a esa persona que se refugie en un refugio, valga la redundancia, en un refugio de excusas, donde cree que por eso se va a salvar. Mis amados, necesitamos ver que solamente en el Señor tenemos esa salvación. De hecho, la religión puede hacer, mis amados, que la gente sencillamente se aferre a eso, sin aún querer tener una verdadera relación con el Redentor de nuestras almas, es decir, nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo de los días de Jesús era fuertemente satisfactorio para la carne, como suele serlo la religión falsa. Y es que la religión falsa, ¿sabe qué hace, mi amado? Es satisfactoria para la carne de aquellos que les convienen ese tipo de religiones. Religiones donde sencillamente por un día o por unos instantes hacen algún tipo de ritual, pero después sencillamente no me interesa y durante la semana hacen lo que les da la gana. El Señor quiere que entendamos que tú y yo somos templo y morada de su presencia, que es un Dios al cual no podemos pretender nosotros estar ofendiendo, y que gracias a la misericordia de Jesucristo vaciada sobre nuestras vidas, nosotros podemos ser libres de esa condenación por causa de cualquier ofensa. Mis amados, sencillamente no querían nada nuevo. No querían nada nuevo. La tragedia resulta, ¿sabe cuándo resulta la tragedia? Cuando intentas parchear el cristianismo. Pretendes parchear el cristianismo, o sea, agarrar un parche y querer pegárselo allí
a las enseñanzas del Señor Jesucristo. La tragedia eterna resulta cuando te aferras a lo viejo porque te resulta familiar, porque te gusta su sabor. Hay cosas que tú no has soltado todavía de tu vida pasada, y me refiero, mi amado, a su vida en el mundo, me refiero a su vida religiosa que usted llevaba, y también me refiero, mi amado, aún al falso cristianismo que durante muchos años tal vez has llevado. Lastimosamente le encontraste un sabor que te apetece, que es agradable a tu paladar, que le conviene a tu vida religiosa. ¿Sabes por qué? Porque es un evangelio falso que sencillamente, aunque es por gracia, tú quieres llevarlo deliberadamente. Necesitamos entender estas verdades. El evangelio cristiano es el evangelio de Jesucristo, y es Él el único camino de salvación por la fe en Él mediante la gracia únicamente. Si te aferras a algo más, mi amado, que no sea Cristo, ese algo irá contigo al mismísimo infierno, pero nunca al cielo. Se lo vuelvo a repetir. Si usted quiere agarrar un parche de algo y sencillamente, mi amado, te aferras a ese algo más, no pretendas tú que con eso tú te vas a salvar, porque es solamente por gracia. Y cuando hablo de parches, me refiero a obras con las que tú pretendas ganarte el cielo. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo acá a estas personas que estaban cargadas de obras, que estaban cargadas de ayunos, que estaban cargadas de limosnas. Y no estoy diciendo con esto que nosotros no tengamos frutos, claro que sí. Todos sabemos que la fe sin obra es muerta, y esto genera que una vez que Cristo ha hecho su obra en nosotros, eso nos lleva a nosotros que demos ciertos frutos. Pero esos frutos que nosotros hacemos no son para ganarnos al cielo, son sencilla y exclusivamente para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. Necesitamos comprender esta verdad. Bien, suéltate. Vende todo y compra la perla, compra el tesoro que el Señor te está mostrando en este día. Aplicaciones. Número 1, debes confiar solo en la gracia de Dios a través de la justificación por la sangre de Cristo, que es el único que te libera de la condenación. Vuelvo a repetir eso. Aplicación número 1. Son sencillamente dos aplicaciones. Número 1, debes confiar solo en la gracia de Dios a través de la justificación por la sangre de Cristo, que es el único que te libera de la condenación. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención? Léalo conmigo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados. Y ese perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. Mi amado, si a ti te sorprenden los millones, las riquezas de cualquier famoso en Instagram, si a ti te sorprenden las riquezas y los millones que tiene cualquier magnate en estos países europeos, si a ti te sorprende eso, mi amado, si esas riquezas, esos montones de dinero y de oro son tan difíciles de contar, imagínese usted, mi amado, cuando el Señor dice acá en su palabra que conforme a las riquezas de su gracia, por el perdón de pecados por medio de la sangre, nosotros tenemos redención. Imagínese lo ancho, lo amplio, lo alto y lo profundo de las riquezas de la gracia de Dios. Pues mi amigo que me visitas en esta mañana, y hermano querido que estás en este lugar y que aún todavía sigues dudando, esa gracia, esa riqueza incalculable e incontable es la que te ha llamado, y esa gracia es la única que tiene el poder de salvarte. Es una gracia, es un amor incalculable, es un amor que sencillamente nadie puede cuantificarlo. Es un amor, mi amado, en el cual nos sumergimos y nos perdemos, porque es ancho, es amplio, es extenso. Nadie en el mundo, no existe calculadora, no existe ciencia que pueda pesar y cuantificar esta gracia. Es una gracia inimaginable. Ninguno de los que estamos en este lugar, mientras que nosotros estemos de este lado de la gloria, ninguno de nosotros tendremos la capacidad de poder asimilar esta verdad. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice en esta mañana, conforme a las riquezas de su gracia, el Señor nos ha llamado y nos ha salvado. Y déjame decirte algo más, esa gracia es un regalo, es un regalo, es un regalo que el Señor te ha dado.
¿Qué puedes hacer tú cuando alguien te regala algo? Tú no puedes pretender querer pagarle el favor porque la persona te está diciendo es tuyo. Es tuyo, tienes todo el pasaje pagado, con toda la comida pagada, todo el avión está completo para ti, por más que no te creas merecedor, pero eso ya ha sido pagado por mi gracia, es decir, por mi sangre, y en esa sangre encuentras el perdón y la redención para tu vida, el perdón de tus pecados. No existe condenación para los que están en Cristo Jesús. No existe condenación, mi amado. No existe condenación para tu vida. Yo hoy simplemente te invito de parte de Dios a que te levantes, a que busques amar al Señor, a que tengas ese deseo de hacer su voluntad, aunque muchas veces te cueste, aunque muchas veces parezca imposible, pero el Señor nos llama a que hagamos su voluntad, a que obedezcamos su voluntad, y su voluntad es que seamos como su Hijo Jesucristo, que imitemos a Jesús. Todos los actos que practicaban los fariseos los hacían para pretender ganarse el cielo. Pero aquí el Señor nos dice que hemos obtenido por su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Si humanamente nos sorprenden las riquezas de los hombres, imagínate el tamaño de la riqueza de Dios, de la riqueza de la gracia de Dios. Cuando dice su palabra que mi amado, aún en la palma de su mano juntó todas las aguas y son sencillamente como una gota que se mueve en sus manos. Imagínese usted la magnitud del Dios creador grande y temible, del cual venimos, y que en su misericordia ha venido a rescatarnos de todo el error que nosotros hemos cometido. Mi amado, el Evangelio ha sido dado en base a una gracia que es incompatible con cualquier tipo de sistema religioso. El Evangelio ha sido dado en base a una gracia que es incompatible con cualquier tipo de sistema religioso. Está en un error todo creyente que pretenda hacer acciones moralistas para querer ayudar la obra redentora que Cristo ya ha hecho en la cruz. Estás en un error si crees que tú puedes ayudar a Jesús para que te salve o para tu salvación. Él es absoluto en lo que ha hecho. Aplicación número 2. Suelta los trapos viejos de tu antigua vida. Suelta los trapos viejos de tu antigua vida. Y te estoy hablando de esas 3 calificaciones: religiones huecas, tu vida pasada, que tú sabes que debes soltar cosas porque el Señor te ha llamado a la luz. Y número 3, ese falso cristianismo que tú pretendes creer que es el Evangelio. Suelta los trapos viejos de tu antigua vida. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí a estos fariseos asomados por la ventana, acusando a sus discípulos porque estaban cenando y porque no estaban ayunando igual que ellos. Y aquí el Señor nos dice esta verdad en esta mañana: mi amado, deja de querer remendar tus obras con la obra de Cristo. Deja de querer remendar tus obras con la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para darnos salvación. La obra de Cristo es absoluta para poder conducirte a la patria celestial. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas sencillamente quedaron extinguidas, quedaron sin causa, sin efecto. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, o sea, hoy todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. ¿Por qué aferrarte a un trapo viejo? ¿Por qué aferrarte a una vida antigua que todavía te carcome por dentro y que cada vez que hablas con alguien lo primero que le sacas es eso? Tú mismo te encargas de hacerle publicidad a tu vieja antigua, a cómo el diablo te tenía, al pecado en el cual estabas, dándole importancia a algo que el doctor te dice: no, mira, esto que tú tienes lo heredaste de tu familia. No hay herencia de ninguna familia. En Cristo las cosas son hechas nuevas. Qué maldición generacional, ni qué maldición generacional. Sencillamente en Cristo somos libres de todas las cosas.
En Cristo Jesús somos hechos nuevos totalmente. En Cristo Jesús no somos una especie de remiendo, mi amado. No somos una especie de monstruo creado de un Frankenstein con un poco de pedazos de trapo puestos. No, somos hechos completamente nuevos, nuevos en todos los aspectos. Y es por su misericordia y es por su gracia. Jesucristo no es un parche que se pega a tu vida para que sigas viviendo igual. Jesús lo es todo. Con Cristo es todo o nada. Jesucristo no es un parche que tú pegas a tu vida para tú pretender seguir igual por el resto de tu vida y de tu existencia aquí en este planeta. No, Jesucristo lo es todo, que viene sobre ti para renovarte en lo absoluto. Solamente de esa manera podremos llegar al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Necesitamos esta verdad en nosotros. ¿Qué queremos? ¿Qué más queremos? No hay otra forma, no hay otra manera de justificarnos. No habrá nada que hagas para justificarte, sino solo a través de la fe en Él. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de quién. ¿Es don de quién? Es don de Dios, no por obras, para que sencillamente nadie se gloríe. Tú no te puedes gloriar de algo que tú no has hecho. La salvación es completamente del Señor, dice la palabra. Ha sido Jesucristo en su decisión de amar, en su decisión y determinación de venir a rescatarnos, en su decisión, como lo hemos entendido en Marcos, que Él es el Mesías, que vino a dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. En esa decisión Él sencillamente vino a darlo todo para darnos esa salvación, y es una decisión de Él. Volvemos a repetir, ninguno de nosotros hemos hecho absolutamente nada. El Espíritu Santo comenzó una obra redentora. Jesús no vino a mejorar tu vida vieja. Escúchame, mi amado. Jesús no vino a mejorar tu vida vieja. Él vino a reemplazarla por una totalmente nueva. No es un parche que te cambia solamente los domingos. Jesús no es un parche que te cambia solamente y que te transforma cuando tú estás dentro del culto. No, es algo que cubre completamente tu vida y afecta cada esfera y cada área de tu vida, cada minuto, cada instante, cada momento. Tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu hogar, tu liceo, tu universidad, la parte técnica, tu parte profesional, tu parte almática, tu parte amorosa. Es absolutamente todo. Jesucristo no es un parche que viene solamente a una parte de tu vida. Él lo llena todo en todo, dice su palabra. Y vosotros, Colosenses 2:10, estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Jesús es el Señor todopoderoso, el Rey de Reyes, el dueño absolutamente de todo lo que tú y yo podamos imaginar. Dios mismo, Dios encarnado, el Padre eterno, glorioso. Él no vino a remendar cosas en ti, sino a hacer todas las cosas nuevas en ti. Él vino a renovarlo absolutamente todo. El vino nuevo, mi amado, escúcheme. El vino nuevo del cual Jesús habla aquí, el vino nuevo solo puede echarse en corazones nuevos que han sido regenerados por el poder del Evangelio, por el poder de la obra del Espíritu Santo. Por esa razón es nuestro deseo clamar y orar en este día, para que sea el Señor haciendo la obra de convicción de pecados a través de su Santo Espíritu sobre todos nosotros. ¿Qué haces tú con parches en tus bolsillos? Cargas parches en tus bolsillos de pasados, de errores que has cometido, de cosas viejas. Por favor, ya saca todas esas cosas. Saca todas esas cosas de tu vida. No puedes pretender estar remendando tu vida. El que intente remendar su vida sencillamente se va a perder, porque lo quiere hacer con sus propias manos. Y lo peor que tú puedes hacer es querer meter tus manos para querer arreglar o modificar la voluntad de Dios en ti. La voluntad de Dios en ti tú no la podrás modificar, así hagas lo que hagas. Dios, dice su palabra, Jehová, dice su palabra, cumplirá su propósito en mí. En cuanto a ti y a mí, éramos ese odre viejo que se destrozaría ante Cristo si no hubiéramos sido regenerados por la obra de su Santo Espíritu. En Él todo es hecho nuevo. Él nos ha transformado en nuevas criaturas. Nadie puede estar triste, escúcheme, amado,
con relación a la boda, con relación al novio. ¿Se acuerda? Lo estábamos hablando ahorita. Con relación al novio, nadie puede estar triste mientras el novio está presente, y mucho menos la esposa, que pasa a ser la principal beneficiada. Y mis amados, tú y yo pasamos por la providencia de Dios a ser nada más y nada menos que la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. ¿Por qué razón estar tristes? ¿Por qué razón andar andrajosos? ¿Por qué razón andar por la vida quejándonos cuando sencillamente tenemos al Señor Jesucristo en medio de nosotros? Donde están dos reunidos más en su nombre, allí está su presencia. Somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, el Señor está con su pueblo. Somos esa esposa, y por lo tanto, mis amados, tenemos que darle gloria a Él y reconocer que la vida del creyente, la vida del cristiano, es una fiesta continua de aquí a que el Señor venga, de aquí al día temible en que Jesucristo aparezca. Gloria a Dios, arrebatar a toda su iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso en esta mañana? Incline su rostro allí donde está y oremos. Señor, tu palabra nuevamente es tan rica, Señor, y tan reveladora para nuestras vidas. Es tan penetrante y tan clara, Señor. Oh, que hoy te agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, por esta rica, enriquecedora, Señor, iluminación que nos das de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender, Padre, que tú no has venido a remendar algo en nosotros, que tú has venido a hacerlo absolutamente todo nuevo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que esa gracia es suficiente. Esa gracia, Señor, es completamente incompatible con cualquier acto religioso, con cualquier obra, Señor, con la cual yo pretenda ganarme el cielo.